En un hospital, la rutina fue interrumpida por un evento inesperado. Un caballo dorado entró, alterando el curso de todo. Con cautela, se acercó a un bebé en coma. Sorprendentemente, lo imposible se volvió real, tocando los corazones de todos. Antes de escuchar este relato emocionante, no olvides suscribirte al canal para más historias increíbles. En la noche en que todo cambió en el Hospital Santa Lucía, la enfermera jefe Lupita Hernández completaba su 12º turno consecutivo. El cielo de Ciudad de México estaba excepcionalmente estrellado, algo raro para una metrópoli tan iluminada. Eran exactamente las 23:47 cuando las puertas automáticas del hospital se abrieron sin que nadie activara el sensor. El sonido de los cascos contra el piso hospitalario resonó por los pasillos asépticos. Un majestuoso caballo de pelaje dorado, con una crin que parecía hecha de hilos de oro líquido, entró al recinto con una elegancia sobrenatural. Sus ojos, de un azul profundo y cristalino, emanaban una sabiduría antigua, como si cargaran secretos de otros mundos. Lupita, que estaba en el puesto de enfermería del primer piso, quedó paralizada. En sus 20 años de profesión, jamás había presenciado algo tan extraordinario. El animal se movía con una precisión imposible, como si conociera cada pasillo del hospital. Más sorprendente aún era el hecho de que ninguno de los sistemas de seguridad se había activado. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró para sí misma, mientras observaba al caballo dirigirse con determinación hacia la UTI neonatal. Su primer instinto fue llamar a seguridad, pero algo en su interior se lo impidió. Había un aura de serenidad envolviendo a aquella criatura que desafiaba cualquier lógica. En la cama 108 de la UTI neonatal, el pequeño Mateo completaba su 10º día de vida, luchando valientemente contra una condición que los médicos aún no podían diagnosticar con precisión. Sus padres, Eduardo y Sofía Jiménez, habían pasado toda la tarde a su lado, siendo prácticamente obligados a ir a casa a descansar por el equipo médico. El doctor Ricardo Fuentes, neonatólogo responsable del caso, estaba justamente analizando los últimos exámenes de Mateo cuando el caballo dorado atravesó las puertas de la UTI. El médico, conocido por su escepticismo y racionalidad inquebrantable, dejó caer la tablilla que sostenía. El ruido metálico resonó por la unidad, pero el caballo no se alteró. «Esto es imposible», susurró el doctor Ricardo, ajustando sus lentes como si dudara de su propia visión. El animal, sin embargo, continuó su camino determinado hasta detenerse exactamente al lado de la cuna de Mateo. La enfermera Lupita, que había seguido al caballo, entró a la UTI poco después, acompañada de la doctora Carmen López, pediatra de guardia. Las 3 personas observaban atónitas, mientras el magnífico animal bajaba su cabeza hacia el bebé. Fue en ese momento que los monitores comenzaron a registrar alteraciones significativas. Los latidos cardíacos de Mateo, antes irregulares, encontraron un ritmo estable. Su saturación de oxígeno, que nunca había pasado de 89%, comenzó a subir gradualmente. 90%, 92%, 95%. «Los parámetros están normalizándose», exclamó la doctora Carmen, corriendo para verificar los equipos. «Es como si estuviera respondiendo a la presencia del caballo». El animal permanecía inmóvil, su hocico delicadamente cerca del rostro del bebé, mientras una luz tenue y azulada comenzaba a emanar de su cuerpo. La temperatura de la UTI, siempre rigurosamente controlada, pareció oscilar y un aroma suave de flores del campo llenó el ambiente. La noticia de la presencia del misterioso visitante comenzó a esparcirse por el hospital. Empleados de otros sectores encontraban excusas para pasar por la UTI neonatal, algunos registrando discretamente el momento en sus celulares, otros simplemente deteniéndose para contemplar aquella escena surreal. El doctor Ricardo, aún intentando mantener su postura científica, comenzó a documentar cada alteración en los signos vitales de Mateo. «Esto desafía todas las leyes de la medicina que conozco», admitió, su voz traicionando una mezcla de fascinación e incredulidad. Lupita, por su parte, recordó a su abuela, una curandera del interior de Oaxaca,
que siempre hablaba sobre animales sagrados y su poder de curación. Existen misterios en este mundo que la ciencia aún no puede explicar, solía decir la señora mientras preparaba sus tés y ungüentos. A medianoche, Eduardo y Sofía recibieron una llamada del hospital. Contrariando todos los protocolos, la doctora Carmen sintió que necesitaba informarles sobre el acontecimiento extraordinario que estaba ocurriendo. «Vengan inmediatamente», fue todo lo que pudo decir. Cuando la pareja llegó, jadeante y aprensiva, encontró una pequeña multitud de empleados reunidas cerca de la UTI neonatal. El caballo dorado continuaba su vigilia silenciosa al lado de Mateo, cuyo color había mejorado, visiblemente. El monitor cardíaco emitía un pitido ritmado y fuerte, como una música de esperanza. Sofía, que había perdido las esperanzas después de días de pronósticos desalentadores, sintió que sus piernas flaqueaban. Eduardo la sostuvo, y juntos se acercaron a la cuna de su hijo. El caballo levantó levemente la cabeza, sus ojos azules encontrándose con los de los padres del bebé, transmitiendo un mensaje silencioso de confort y promesa. «Es un milagro», susurró Sofía, lágrimas corriendo por su rostro mientras observaba a su hijo respirar con una fuerza que nunca antes había demostrado. Eduardo, hombre pragmático que siempre había sido, se encontró sin palabras ante aquella manifestación de lo inexplicable. La madrugada avanzaba, y el Hospital Santa Lucía, normalmente sumergido en la rutina metódica de cuidados médicos, se transformaba en el escenario de un acontecimiento que desafiaba la comprensión humana. El caballo dorado, guardián silencioso, permanecía firme en su misión, mientras el pequeño Mateo, por primera vez desde su nacimiento, parecía verdaderamente en paz. Nadie se atrevía a interferir en aquella conexión misteriosa entre el animal y el bebé. Las horas pasaban, y una nueva realidad se establecía en aquel ambiente hospitalario, donde ciencia y misterio se entrelazaban de manera inexplicable. La noche que había comenzado como cualquier otra se transformaba en el preludio de una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. El amanecer trajo consigo una atmósfera diferente al Hospital Santa Lucía. La noticia del caballo dorado y su misteriosa conexión con el pequeño Mateo se había esparcido como fuego, atrayendo la atención no solo de los empleados, sino también de los medios locales que comenzaban a aglomerarse en la entrada del hospital. La directora administrativa, doctora Blanca Ramírez, una mujer de 60 años conocida por su rigidez y apego a los protocolos, convocó una reunión de emergencia a las 7 de la mañana. En su oficina, en el 10º piso, enfrentaba al equipo médico con una expresión que mezclaba preocupación e incredulidad. «Necesitamos discutir la situación inusual que estamos enfrentando», comenzó ella, ajustando sus lentes de armazón dorado. «Tenemos un caballo, un animal de gran tamaño, dentro de nuestra UTI neonatal. Esto viola todas las normas de bioseguridad existentes». El doctor Ricardo, que no había dejado su puesto durante toda la noche, intervino inmediatamente. «Doctora Blanca, sé que parece absurdo, pero necesito mostrarle algo». Abrió una carpeta con los resultados de los exámenes de Mateo de las últimas 12 horas. Los números no mienten. La mejoría es extraordinaria e inexplicable según los estándares médicos convencionales. La enfermera Lupita, que también participaba en la reunión, añadió: «Además, el animal demuestra un comportamiento imposible de explicar. No produce suciedad, no se agita, mantiene una postura casi sagrada». En la UTI neonatal, Sofía y Eduardo se turnaban entre siestas en un sillón improvisado, negándose a dejar a su hijo. El caballo permanecía en su posición, emanando aquella luz azulada que parecía pulsar en sintonía con los latidos cardíacos de Mateo. La crin dorada del animal ocasionalmente producía pequeños reflejos que danzaban por las paredes, creando un espectáculo hipnotizante. Durante la mañana, una figura inesperada llegó al hospital. Doña Consuelo, una señora de 85 años, conocida en la región como una sabia curandera. Vestida con ropa sencilla pero impecablemente limpia, atravesó el vestíbulo principal con una dignidad que hacía que las personas
abrieran camino naturalmente. «Vine porque soñé con él», dijo simplemente a la recepcionista, que sorprendentemente no cuestionó su entrada. Al llegar a la UTI neonatal, doña Consuelo se detuvo en la puerta, sus ojos oscuros brillando con reconocimiento al ver al caballo dorado. «Es un guardián», pronunció con reverencia. «Aparecen raramente, solo cuando un alma especial necesita protección». Su presencia atrajo la atención inmediata de Lupita, que reconoció en ella la misma sabiduría que poseía su abuela. Doña Consuelo se acercó a la cuna de Mateo, haciendo una pequeña reverencia al caballo, que respondió con un suave movimiento de cabeza. «Este niño», continuó ella, «lleva un don muy especial. El guardián vino a asegurar que sobreviva para cumplir su propósito». El equipo médico, que inicialmente observaba la escena con escepticismo, no pudo ignorar cuando los monitores comenzaron a registrar una nueva onda de mejoras en los signos vitales de Mateo, coincidiendo con las palabras de la señora. El doctor Ricardo, que había regresado de la reunión, se encontró dividido entre su formación científica y lo inexplicable que ocurría ante sus ojos. «¿Cómo podemos explicar esto?», murmuró, más para sí mismo que para los demás. «No, todo necesita ser explicado, doctor», respondió doña Consuelo con una sonrisa serena. «Algunas cosas solo necesitan ser aceptadas y comprendidas con el corazón». Mientras tanto, en el pasillo del hospital se formaba una fila de personas esperando dar un breve vistazo al fenómeno. Empleados de otros sectores, pacientes que podían moverse, e incluso algunos visitantes aguardaban pacientemente su turno para presenciar lo extraordinario. Sofía, observando el movimiento, apretó la mano de Eduardo con fuerza. «¿Te das cuenta? Nuestro hijo está uniendo a las personas. Es como si estuviera trayendo esperanza no solo para nosotros, sino para todos los que escuchan sobre esta historia». Eduardo, que siempre había basado sus decisiones en hechos concretos, se encontraba experimentando una profunda transformación interior. «Tal vez existan más misterios en el mundo de los que imaginamos», reflexionó, observando a su hijo dormir tranquilamente por primera vez desde el nacimiento. Por la tarde, la doctora Blanca regresó a la UTI neonatal, esta vez acompañada por un equipo de especialistas en terapia asistida por animales. Entre ellos estaba la doctora Isabel Thompson, una investigadora británica que había implementado programas similares en diversos hospitales europeos. «En todos mis años de investigación nunca vi nada parecido», admitió la doctora Thompson, maravillada con la escena. «Pero existen estudios que comprueban el poder terapéutico de los animales. Tal vez estemos ante algo que trasciende nuestra comprensión actual de la medicina». El día avanzaba, y con él crecía el número de relatos de eventos inexplicables en el hospital. Enfermeros juraban haber visto pequeñas luces doradas flotando por los pasillos. Pacientes en otros pisos relataban sensaciones de bienestar inexplicable. Algunos afirmaban haber soñado con el caballo dorado, despertando con una sensación renovada de esperanza. Doña Consuelo, que había permanecido en el hospital durante horas, comenzó a compartir antiguas historias sobre guardianes similares en otras culturas y épocas. Sus palabras, cargadas de sabiduría ancestral, encontraban eco en los corazones de los presentes, creando un puente entre lo místico y lo real. «Los guardianes aparecen en momentos cruciales», explicó ella, «cuando el equilibrio entre los mundos necesita ser restaurado. Este caballo no está aquí solo por el pequeño Mateo, sino para recordarnos algo que hemos estado olvidando. La vida es un misterio sagrado que va más allá de nuestra comprensión racional». A medida que el sol comenzaba a ponerse, lanzando rayos anaranjados a través de las ventanas de la UTI, el caballo dorado permanecía en su vigilia incansable. Su presencia había transformado el Hospital Santa Lucía en un lugar donde lo imposible se volvía realidad, donde la esperanza tomaba forma física y donde la línea entre ciencia y milagro se volvía cada vez más tenue. La noche se acercaba
trayendo consigo la promesa de más misterios y revelaciones. El pequeño Mateo, protegido por su guardián dorado, continuaba su jornada de recuperación, inconsciente del impacto que su historia estaba teniendo en todos a su alrededor. El Hospital Santa Lucía, antes solo una institución médica más, se transformaba gradualmente en un santuario donde lo extraordinario había encontrado su lugar. El tercer día de la presencia del caballo dorado trajo consigo descubrimientos sorprendentes. Durante la tarde, mientras el doctor Ricardo realizaba otra batería de exámenes a Mateo, Sofía encontró en su bolso un antiguo medallón familiar que no veía desde hacía años. El objeto, una pieza ornamentada en oro envejecido, presentaba el grabado de un caballo idéntico al guardián que velaba por su hijo. «Esto pertenecía a mi bisabuela», explicó Sofía a la enfermera Lupita, sus manos temblando levemente al sostener el medallón. Ella siempre decía que era una herencia de España, pasada por generaciones. Había una historia sobre protectores místicos, pero nunca le presté mucha atención. Doña Consuelo, que había regresado al hospital aquella mañana, examinó el medallón con ojos expertos. «No es coincidencia», afirmó con convicción. «Su familia tiene una conexión antigua con los guardianes. El medallón es un sello, una marca de protección que atraviesa generaciones». Mientras tanto, en el 10º piso, la doctora Blanca recibía una llamada intrigante del Hospital San Juan en Londres. Un caso similar había ocurrido allí en 1923, documentado en registros preservados en los archivos históricos del hospital. Un caballo de características idénticas había aparecido para salvar a un niño en estado terminal. Los registros muestran que el niño no solo sobrevivió, relató el archivista británico por teléfono, sino que desarrolló una capacidad extraordinaria de curación. Se convirtió en uno de los médicos más renombrados del siglo XX, salvando innumerables vidas con métodos revolucionarios de tratamiento. La noticia se esparció rápidamente por el hospital, añadiendo una nueva capa de misterio a la ya extraordinaria situación. El doctor Ricardo, siempre metódico, comenzó a investigar otros casos similares en la literatura médica, descubriendo relatos dispersos pero consistentes de apariciones semejantes en diferentes culturas y épocas. Al inicio de la noche, un fenómeno aún más impresionante ocurrió. El caballo dorado, por primera vez desde su llegada, emitió un suave relincho musical que resonó por todo el hospital. En el mismo instante, todos los aparatos electrónicos parpadearon, y una onda de bienestar inexplicable recorrió el edificio. Pacientes en estado grave relataron mejoras súbitas. Una señora en coma desde hacía 3 meses abrió los ojos. Un niño con parálisis logró mover los dedos de los pies. Era como si una onda de energía curativa hubiera sido liberada, afectando a todos los presentes. Eduardo, que hasta entonces mantenía una postura más reservada ante los acontecimientos, compartió una revelación con su esposa. Cuando era pequeño, mi abuela contaba sobre un caballo dorado que salvó a todo un pueblo durante una epidemia en el interior de Chiapas. Siempre pensé que era solo una leyenda. Lupita, recordando las historias de su propia abuela curandera, comenzó a conectar los puntos. Existen lugares en el mundo donde la frontera entre lo físico y lo espiritual es más tenue, explicó. Tal vez el Hospital Santa Lucía se haya convertido en uno de esos portales. La doctora Carmen, que acompañaba de cerca la evolución de Mateo, notó un patrón interesante en los momentos de mayor actividad del caballo. Es como si respondiera a un ciclo lunar. La intensidad de la luz que emana aumenta conforme la luna crece en el cielo. Doña Consuelo confirmó la observación con una sonrisa conocedora. Los guardianes están conectados a los ciclos naturales. Canalizan la energía de la propia tierra para realizar su misión de curación. A medida que la noche avanzaba, más personas comenzaron a relatar sueños y visiones relacionados con el caballo dorado. Una enfermera del sector de oncología describió un sueño vívido donde el animal le mostraba un nuevo método de tratamiento. Un médico residente despertó con la comprensión clara de cómo resolver un caso que lo había intrigado durante semanas. Sofía
sentada junto a la cuna de Mateo, percibió que el medallón en sus manos había comenzado a emanar un brillo suave, similar al aura del caballo. Al acercarlo a su hijo, los monitores registraron una nueva onda de mejoras en sus signos vitales. «Es como si el medallón amplificara la energía del guardián», observó doña Consuelo, sus ojos brillando con sabiduría antigua. Su familia siempre estuvo destinada a este momento, Sofía. Mateo no solo está siendo curado, está siendo preparado para algo mayor. El equipo médico, ahora totalmente involucrado en el fenómeno, comenzó a documentar cada ocurrencia con precisión científica, aunque las explicaciones convencionales no fueran suficientes. El doctor Ricardo, en particular, empezó a mezclar sus conocimientos médicos con las observaciones místicas de doña Consuelo, creando un nuevo protocolo de observación que consideraba tanto los aspectos físicos como los espirituales. Estamos presenciando algo que puede cambiar completamente nuestra comprensión sobre curación y medicina, reflexionó él, observando los últimos resultados de los exámenes de Mateo. Tal vez la verdadera curación siempre haya sido una combinación de ciencia y algo más profundo, algo que nuestros ancestros comprendían mejor que nosotros. A medianoche, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse. Pequeñas luces doradas, semejantes a luciérnagas, comenzaron a danzar alrededor de la cuna de Mateo, formando patrones complejos en el aire. El caballo guardián permanecía inmóvil, pero su presencia parecía más fuerte que nunca, como si estuviera orquestando una sinfonía silenciosa de energía curativa. La doctora Blanca, observando todo desde su oficina a través de las cámaras de seguridad, finalmente se rindió ante la magnitud de lo inexplicable. En sus manos reposaba un informe preliminar que documentaba más de 50 casos de mejoras inexplicables en pacientes desde la llegada del caballo dorado. El Hospital Santa Lucía se había transformado en un epicentro de esperanza y misterio, donde cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de más revelaciones y milagros. Y en el centro de todo, un pequeño bebé y su guardián místico continuaban su extraordinaria jornada, reescribiendo los límites entre lo posible y lo imposible. Con el alba del cuarto día, el Hospital Santa Lucía se encontraba en un estado de transformación profunda. La presencia del caballo dorado había desencadenado una serie de eventos que iban mucho más allá de la recuperación milagrosa de Mateo. Era como si una onda de curación y renovación estuviera esparciéndose por todo el edificio, afectando a pacientes, empleados e incluso a la propia estructura física del hospital. En la UTI neonatal, Mateo no era el único bebé que presentaba mejoras sorprendentes. Otros recién nacidos en estado crítico comenzaron a mostrar señales de recuperación, sus monitores pulsando con una vitalidad renovada. El equipo de neonatología, liderado por el doctor Ricardo, trabajaba incesantemente para documentar cada cambio, cada progreso inesperado. Es como si el caballo hubiera creado un campo de curación, observó la doctora Carmen, analizando los datos recolectados en las últimas 72 horas. Los efectos parecen expandirse en ondas concéntricas, alcanzando primero a los pacientes más cercanos y después esparciéndose hacia los pisos superiores. En el cuarto piso, dedicado a la oncología pediátrica, ocurrió un fenómeno que dejó atónitos a médicos y enfermeros. Gabriela, una niña de 8 años en estado terminal de leucemia, despertó por la mañana relatando un sueño vívido con el caballo dorado. Para asombro de todos, sus exámenes realizados poco después revelaron una reducción significativa de las células cancerígenas. Él me dijo que tenía una misión importante, contó Gabriela, sus ojos brillando con una nueva luz. Dijo que necesitaba ponerme fuerte para ayudar a otros niños en el futuro. La noticia de la recuperación de Gabriela se esparció rápidamente, trayendo una onda de esperanza para familias que desde hacía mucho habían perdido la fe en tratamientos convencionales. Padres de otros niños comenzaron a relatar sueños similares, todos involucrando al misterioso guardián dorado. Mientras tanto, en la recepción del hospital,
se formaba una fila cada vez mayor de personas buscando presenciar el milagro. Muchos traían flores, velas e incluso ofrendas para el caballo, transformando la entrada del Santa Lucía en un verdadero santuario improvisado. La doctora Blanca, percibiendo la magnitud del fenómeno, convocó una conferencia de prensa para abordar a la situación. Frente a decenas de periodistas ávidos de información, mantuvo una postura cautelosa, pero no pudo negar lo inexplicable. «Estamos ante un fenómeno que desafía nuestra comprensión actual de la medicina», admitió ella, ajustando nerviosamente sus lentes. «Mientras continuamos investigando científicamente los eventos, no podemos ignorar los resultados positivos que estamos observando en nuestros pacientes». La declaración de la directora abrió las puertas a una onda de especulaciones y teorías. Especialistas en fenómenos paranormales, líderes religiosos y científicos de diversas áreas comenzaron a converger hacia el hospital, cada uno ofreciendo su propia interpretación de los acontecimientos. En medio de esta agitación, Sofía y Eduardo permanecían al lado de Mateo, presenciando día tras día la recuperación milagrosa de su hijo. El medallón de la familia, ahora siempre cerca de la cuna, parecía pulsar con una energía propia, en sincronía con los latidos cardíacos del bebé. «Es como si estuviéramos en el epicentro de algo mucho mayor que nosotros», reflexionó Eduardo, observando el ir y venir de médicos y enfermeros. «Algo que está cambiando no solo a nuestro hijo, sino a todo el mundo a nuestro alrededor». Doña Consuelo, que se había convertido en una presencia constante en el hospital, comenzó a organizar pequeños grupos de meditación y oración en 1900, los jardines del Santa Lucía. Su sabiduría ancestral atraía tanto a empleados como a visitantes, creando un espacio de reflexión y conexión en medio del torbellino de eventos extraordinarios. «Lo que estamos viviendo aquí es un recordatorio», explicaba ella a quienes se reunían para escucharla. «Un recordatorio de que la verdadera curación involucra cuerpo, mente y espíritu. El caballo guardián vino a enseñarnos a reconectarnos con esta sabiduría antigua». A medida que el día avanzaba, nuevos relatos de curaciones inexplicables continuaban surgiendo. En el sector de cardiología, pacientes con pronósticos reservados comenzaron a presentar mejoras significativas. En el ala psiquiátrica, casos crónicos de depresión y ansiedad mostraban señales de remisión. El doctor Ricardo, sumergido en su investigación, comenzó a teorizar sobre la naturaleza de la energía emanada por el caballo dorado. «Es como si estuviéramos lidiando con una forma de radiación benéfica», explicó a su equipo, «algo que estimula el proceso natural de curación del cuerpo a un nivel que aún no comprendemos completamente». Mientras tanto, en la UTI neonatal, el caballo guardián permanecía en su vigilia silenciosa. Su presencia, antes vista con asombro e incredulidad, ahora era aceptada como parte integral del ambiente hospitalario. Enfermeros conversaban con él, pacientes en recuperación venían a agradecer, e incluso los médicos más escépticos encontraban confort en su presencia serena. Al caer la noche, un nuevo fenómeno comenzó a manifestarse. Pequeñas chispas, doradas, casi imperceptibles a simple vista, comenzaron a desprenderse de la crin del caballo, flotando por el aire como minúsculas estrellas. Donde quiera que se posaran, en un paciente, en mintusintus, una planta, o incluso en las paredes del hospital, dejaban un rastro de vitalidad renovada. La enfermera Lupita, observando el espectáculo con admiración, no pudo contener una exclamación de asombro. «Es como si el propio hospital estuviera vivo», murmuró ella, viendo las paredes antes descoloridas ganar un brillo sutil. En la sala de descanso de los médicos, una discusión acalorada se desarrollaba. Algunos defendían la necesidad de mantener el fenómeno en secreto, temiendo una invasión de curiosos que pudiera perturbar el delicado equilibrio alcanzado. Otros argumentaban que el mundo necesitaba saber que lo que estaba sucediendo en el Santa Lucía podría revolucionar la medicina como un todo. Sofía, meciendo a Mateo en sus brazos por primera vez desde su internación, sintió una profunda
Gratitud fluir por su ser. No importa lo que suceda a partir de ahora, dijo suavemente a su esposo, nuestro hijo ya es un milagro, y ese milagro se está esparciendo, tocando vidas que ni podemos imaginar. Con el cielo nocturno estrellado, visible a través de las ventanas de la UTI, el Hospital Santa Lucía pulsaba con una energía de transformación y esperanza. El cuarto día llegaba a su fin, pero era claro para todos los presentes que el viaje estaba lejos de terminar. El caballo dorado, en su misión silenciosa, continuaba tejiendo una tapicería de curación y renovación, conectando pasado y presente, ciencia y misterio, en una danza cósmica de posibilidades infinitas. El quinto día en el Hospital Santa Lucía amaneció con una atmósfera cargada de expectativa. Los eventos extraordinarios de los días anteriores habían creado un campo energético casi palpable, como si el propio aire estuviera impregnado de posibilidades milagrosas. En la UTI neonatal, Mateo, ahora visiblemente más fuerte, abrió los ojos por primera vez desde su internación. Sus ojos, de un azul profundo y cristalino, parecían reflejar la misma sabiduría ancestral presente en la mirada del caballo guardián. Sofía, al presenciar este momento, sintió una conexión indescriptible con su hijo, como si pudiera ver, a través de él, un atisbo de un futuro extraordinario. «Tiene los ojos del caballo», susurró ella a Eduardo, su voz embargada de emoción. El doctor Ricardo, al examinar a Mateo aquella mañana, notó algo aún más sorprendente. «Las marcas de nacimiento», exclamó él, señalando pequeñas manchas doradas que habían aparecido en la piel del bebé, formando un patrón que recordaba constelaciones. No estaban aquí antes. Doña Consuelo, llamada con urgencia para consulta, examinó las marcas con reverencia. «Son sellos de protección», explicó ella. «El guardián no solo está curando a Mateo, lo está preparando para un propósito mayor». Mientras tanto, en los pasillos del hospital, un fenómeno curioso comenzó a manifestarse. Pacientes y empleados relataban escuchar una música suave, casi imperceptible, que parecía emanar de las propias paredes. La melodía, descrita como una mezcla de sonidos de la naturaleza con notas cristalinas, tenía un efecto profundamente calmante en todos los que la percibían. La doctora Carmen, intrigada por los relatos, inició una serie de experimentos para intentar capturar y analizar estos sonidos misteriosos. «Es como si el hospital hubiera desarrollado su propio pulso, su propia frecuencia de curación», teorizó ella, analizando los gráficos de ondas sonoras en su computadora. En el quinto piso, dedicado a la rehabilitación, ocurrió un evento que desafió todas las expectativas médicas. Javier, un hombre de 45 años que estaba paralizado desde hacía una década debido a un accidente de auto, relató haber soñado con el caballo dorado durante la noche. Al despertar, para asombro de todos, logró mover los dedos de los pies. En 1900, el sueño. «El caballo me dijo que era hora de levantarme y caminar de nuevo», contó Javier, lágrimas de alegría corriendo por su rostro mientras demostraba sus nuevos movimientos a un equipo de fisioterapeutas atónitos. La noticia de la recuperación de Javier se esparció rápidamente, atrayendo la atención de especialistas en neurología de todo el país. Teorías sobre regeneración neural y plasticidad cerebral comenzaron a circular, con muchos argumentando que el campo energético creado por el caballo guardián podría estar catalizando procesos de curación antes considerados imposibles. En Mino, la recepción del hospital, el flujo de visitantes y peregrinos continuaba aumentando. Personas de diferentes creencias y orígenes convergían al lugar, transformando el espacio en un verdadero mosaico cultural. Hindúes colocaban ofrendas de flores, cristianos rezaban el rosario, chamanes realizaban rituales de purificación, todos unidos por la esperanza y la creencia en el poder de curación que emanaba del Santa Lucía. La doctora Blanca, presionada por la creciente atención de los medios y de la comunidad científica, decidió implementar un programa de investigación interdisciplinario para estudiar los fenómenos que ocurrían en el hospital,
Científicos, médicos, físicos cuánticos e incluso especialistas en fenómenos paranormales fueron invitados a formar un equipo de investigación. Estamos ante una oportunidad única de expandir los límites de nuestro conocimiento sobre curación y consciencia, declaró ella en una reunión con el nuevo equipo de investigación. Nuestro objetivo es unir ciencia y espiritualidad de una forma que pueda beneficiar a la humanidad como un todo. Mientras el equipo de investigación se instalaba, nuevos fenómenos continuaban surgiendo. Enfermeros relataban que las plantas en los pasillos y jardines del hospital estaban creciendo a velocidad acelerada, algunas floreciendo fuera de temporada. La calidad del aire dentro del edificio mejoró significativamente, con pacientes con problemas respiratorios experimentando alivio casi inmediato al entrar al hospital. Al final de la tarde, un evento inesperado causó conmoción. El caballo, guardián por primera vez desde su llegada, se movió de su posición al lado de la cuna de Mateo. Con pasos lentos y majestuosos, caminó por los pasillos de la UTI neonatal, deteniéndose brevemente al lado de cada cuna. A su paso, los monitores de todos los bebés registraban mejoras inmediatas en sus signos vitales. Lupita, que presenció la escena, sintió una emoción avasalladora apoderarse de ella. «Es como si estuviera bendiciendo a cada niño», dijo ella, su voz embargada, «como si estuviera esparciendo su energía de curación a todos los que la necesitan». El doctor Ricardo, observando el fenómeno, tuvo una epifanía. «Tal vez lo que estamos presenciando no sea solo la curación de individuos», reflexionó él. «Tal vez sea el despertar de una conciencia colectiva de curación, algo que siempre existió dentro de nosotros, pero que habíamos olvidado cómo acceder». A medida que la noche caía, el Hospital Santa Lucía parecía pulsar con vida propia. Las luces en los pasillos oscilaban suavemente, creando patrones que recordaban auroras boreales. El sonido de la música misteriosa se volvió más audible, envolviendo todo el edificio en una sinfonía etérea de curación y renovación. Sofía y Eduardo, observando a su hijo dormir tranquilamente, sintieron una profunda sensación de gratitud y reverencia. «Es como si estuviéramos en el centro de una revolución», susurró Eduardo. «Una revolución silenciosa que está cambiando la forma en que entendemos la vida y la curación». Doña Consuelo, sentada en un banco en el jardín del hospital, miraba al cielo estrellado con una sonrisa serena. «Los antiguos siempre lo supieron», murmuró ella para sí misma. «Siempre supieron que la verdadera curación viene del equilibrio, entre lo visible y lo invisible, entre lo tangible y lo etéreo». Mientras el quinto día llegaba a su fin, el Hospital Santa Lucía se había transformado en un epicentro de esperanza y posibilidades infinitas. El caballo guardián, en su misión silenciosa, continuaba desafiando los límites entre ciencia y milagro, invitando a todos los presentes a expandir su comprensión sobre lo que es posible cuando el corazón se abre a lo extraordinario. El sexto día en el Hospital Santa Lucía amaneció con una energía palpable en el aire. La presencia del caballo dorado había desencadenado una serie de eventos que iban mucho más allá de la comprensión convencional de la medicina, transformando el hospital en un verdadero epicentro de curación y renovación. Ya en las primeras horas de la mañana, un fenómeno extraordinario comenzó a manifestarse. Pacientes de diferentes salas relataban escuchar una música suave y armoniosa que parecía emanar de las propias paredes del hospital. La melodía, descrita como una mezcla de sonidos de la naturaleza con notas cristalinas, tenía un efecto profundamente terapéutico en todos los que la percibían. El doctor Ricardo, intrigado por estos relatos, decidió investigar el fenómeno más de cerca. Equipado con aparatos de grabación de alta sensibilidad, recorrió los pasillos del hospital, captando las misteriosas vibraciones sonoras. «Es increíble», exclamó él, analizando los datos en su computadora. «Las frecuencias que estamos registrando corresponden exactamente a las frecuencias conocidas por promover la regeneración celular y el equilibrio del sistema nervioso». En la UTI neonatal,
Mateo continuaba sorprendiendo al equipo médico con su recuperación extraordinaria. Las marcas doradas en su piel, que recordaban constelaciones, parecían pulsar suavemente en sincronía con la música misteriosa que impregnaba el hospital. Sofía, sentada al lado de la cuna de su hijo, notó algo aún más sorprendente. «Miren», exclamó ella señalando el medallón familiar que reposaba cerca de Mateo. El antiguo artefacto había comenzado a emitir un brillo suave, pulsando al mismo ritmo que las marcas en la piel del bebé. Doña Consuelo, llamada para examinar el fenómeno, sonrió con conocimiento. «El medallón y Mateo están en resonancia», explicó ella. «Es como si estuvieran comunicándose, intercambiando una sabiduría antigua que va más allá de las palabras». Mientras tanto, en los otros pisos del hospital, los efectos de la presencia del caballo guardián continuaban manifestándose de maneras sorprendentes. En el ala de oncología, pacientes en tratamiento de quimioterapia relataban una disminución significativa de los efectos secundarios. Exámenes de sangre revelaban una mejora impresionante en el conteo de células inmunológicas. La doctora Carmen, jefa del equipo de oncología, estaba maravillada con los resultados. Es como si el campo energético creado por el caballo estuviera potenciando nuestros tratamientos convencionales, observó ella, analizando los expedientes de los pacientes. Estamos viendo respuestas que normalmente llevarían meses para manifestarse. En el sexto piso, dedicado a la salud mental, otro fenómeno intrigante comenzó a desarrollarse. Pacientes con trastornos crónicos de ansiedad y depresión relataban una sensación de paz y claridad mental que muchos nunca habían experimentado antes. El doctor Alejandro, psiquiatra jefe, notó un cambio significativo en los patrones de ondas cerebrales de sus pacientes. «Es fascinante», comentó él examinando los electroencefalogramas. «Estamos observando un aumento en la actividad de las ondas alfa y teta asociadas a estados de relajación profunda y curación emocional». A medida que el día avanzaba, la música misteriosa que impregnaba el hospital parecía ganar fuerza y complejidad. Muchos describían la sensación de estar inmersos en una sinfonía cósmica, donde cada nota cargaba un potencial de curación y transformación. En el jardín del hospital, doña Consuelo organizó un círculo de meditación, invitando a pacientes, familiares y empleados a conectarse conscientemente con la energía de curación que impregnaba el ambiente. Decenas de personas se reunieron, formando un mosaico vibrante de colores y culturas. «Cierren los ojos y sientan la música», instruyó doña Consuelo, su voz suave pero firme. «Dejen que ella los guíe hacia adentro, hacia el lugar donde la verdadera curación sucede». Mientras el grupo meditaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Pequeñas luces doradas, semejantes a luciérnagas, comenzaron a manifestarse en el aire alrededor de los participantes. Aquellos que abrían los ojos quedaban maravillados con el espectáculo etéreo. En el centro de investigación improvisado en el hospital, el equipo multidisciplinario trabajaba incansablemente para documentar y analizar los fenómenos. Físicos, cuánticos teorizaban sobre campos de energía no local, mientras biólogos moleculares examinaban muestras de tejido que mostraban tasas de regeneración sin precedentes. La doctora Blanca, observando el trabajo del equipo, sintió una mezcla de emociones. Como científica, estaba fascinada por las posibilidades de avance en el conocimiento médico. Como administradora, estaba consciente de los desafíos logísticos y éticos que la situación presentaba. «Estamos en la frontera de algo revolucionario», reflexionó ella, compartiendo sus pensamientos con el doctor Ricardo. «Algo que puede cambiar fundamentalmente la forma en que entendemos la salud y la curación». Al atardecer, el caballo guardián, que había permanecido inmóvil durante horas, de repente levantó su cabeza majestuosa. Sus ojos, de un azul profundo y misterioso, parecían fijarse en un punto distante, como si estuviera recibiendo un mensaje de otro plano. En ese momento, la música que impregnaba el hospital alcanzó un crescendo.
envolviendo todo el edificio en una onda de energía palpable. Pacientes, médicos, enfermeros y visitantes, todos sintieron una onda de calor y bienestar recorrer sus cuerpos. Sofía, aún al lado de Mateo, sintió una conexión profunda con su hijo, como si pudiera ver a través de sus ojos un futuro lleno de posibilidades extraordinarias. Él ya no es solo nuestro hijo, susurró ella a Eduardo. Pertenece a algo mayor, algo que apenas comenzamos a comprender. A medida que la noche caía sobre el Hospital Santa Lucía, la sinfonía de la curación continuaba resonando, sus notas cargando promesas de transformación y renovación. El sexto día llegaba a su fin, pero era claro para todos los presentes que estaban apenas en el inicio de un viaje extraordinario, un viaje que prometía redefinir los límites entre ciencia y milagro, entre lo tangible y lo etéreo. El séptimo día en el Hospital Santa Lucía amaneció con una atmósfera de anticipación casi palpable. La energía acumulada a lo largo de la semana parecía estar llegando a un punto culminante, como si todo el edificio y sus ocupantes estuvieran al borde de una transformación profunda. En las primeras horas de la mañana, un fenómeno extraordinario comenzó a manifestarse. Pacientes de todas las salas del hospital relataron sueños vívidos y sincronizados, todos involucrando al caballo dorado. Cada sueño, aunque único, compartía un tema común, un mensaje de curación colectiva y despertar de la conciencia. El doctor Ricardo, fascinado por estos relatos, inició inmediatamente un estudio para documentar y analizar los sueños. Es como si el caballo guardián estuviera comunicándose directamente con el subconsciente colectivo del hospital, teorizó él, examinando los patrones que emergían de los relatos. En la UTI neonatal, Mateo abrió los ojos, revelando un azul aún más profundo y luminoso. Sofía y Eduardo, que se habían quedado dormidos al lado de la cuna, despertaron con la sensación de haber participado en un viaje espiritual profundo. «Vi a nuestro hijo crecer», susurró Sofía, sus palabras cargadas de emoción. «Vi al hombre en que se convertirá la diferencia que hará en el mundo». Eduardo asintió, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. «Yo también lo vi. Es como si hubiéramos recibido un vislumbre del futuro, un futuro lleno de esperanza y posibilidades». Mientras tanto, en los pasillos del hospital, algo aún más extraordinario comenzaba a suceder. Las plantas en macetas y jardines internos comenzaron a florecer en una explosión de colores y fragancias, independientemente de la estación. Flores exóticas, nunca antes vistas en aquella región, brotaban en jardineras e incluso en las grietas de las paredes. La doctora Carmen, pasando por uno de esos jardines improvisados, notó algo sorprendente. «Estas plantas», exclamó ella, examinando de cerca una flor de pétalos dorados. «Algunas de ellas tienen propiedades medicinales que creíamos extintas desde hace siglos». En el centro de investigación, el equipo multidisciplinario trabajaba frenéticamente para documentar y analizar los fenómenos que se desarrollaban. Biólogos recolectaban muestras de las nuevas especies de plantas, mientras físicos registraban fluctuaciones inexplicables en los campos electromagnéticos del hospital. La doctora Blanca, observando el trabajo del equipo, sintió una mezcla de emoción y aprensión. «Estamos presenciando algo que va más allá de la ciencia como la conocemos», reflexionó ella. «Algo que puede cambiar fundamentalmente nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él». Al mediodía, un evento aún más sorprendente ocurrió. El caballo guardián, que había permanecido en la UTI neonatal durante días, comenzó a moverse. Con pasos lentos y majestuosos, recorrió los pasillos del hospital, deteniéndose brevemente en cada piso. A su paso, pacientes relataban sensaciones de calor y bienestar, como si una onda de energía curativa estuviera lavando sus cuerpos. Equipos médicos registraban mejoras súbitas en signos vitales y, en algunos casos, síntomas crónicos desaparecían completamente. En el ala de rehabilitación, Javier,
el hombre que había recuperado los movimientos de las piernas después de años de parálisis, dio sus primeros pasos sin ayuda, provocando lágrimas de alegría en pacientes y empleados que presenciaron el momento. En el jardín del hospital, doña Consuelo lideraba un gran círculo de meditación, uniendo pacientes, familiares, médicos y enfermeros en una poderosa corriente de intención colectiva. «Estamos en el umbral de una nueva era», proclamó ella, su voz resonando con sabiduría ancestral. «Una era en que la curación no es solo del cuerpo, sino del alma, de la comunidad, del propio planeta». A medida que el día avanzaba, la música etérea que había impregnado el hospital en los días anteriores alcanzó un crescendo. Ahora, incluso aquellos que antes no conseguían oírla, relataban percibirla claramente, describiéndola como una sinfonía cósmica que resonaba con la propia frecuencia de la vida. Al final de la tarde, algo aún más extraordinario comenzó a manifestarse. Pequeños puntos de luz dorada, semejantes a estrellas microscópicas, comenzaron a surgir en el aire, danzando en patrones complejos e hipnotizantes. Estos puntos de luz parecían responder a los pensamientos y emociones de las personas alrededor, creando formas y símbolos que muchos describían como un lenguaje universal de curación. El doctor Ricardo, observando el fenómeno con una mezcla de fascinación científica y reverencia espiritual, tuvo una epifanía. «Tal vez», dijo él a la doctora Blanca, «lo que estamos presenciando no sea solo la curación de individuos o incluso de un hospital. Tal vez sea el despertar de una conciencia colectiva de curación, algo que siempre existió dentro de nosotros, pero que habíamos olvidado cómo acceder». A medida que la noche caía sobre el Hospital Santa Lucía, una sensación de transformación profunda flotaba en el aire. Pacientes, médicos, enfermeros y visitantes, todos sentían que estaban al borde de algo monumental, algo que iría mucho más allá de las paredes del hospital. Sofía y Eduardo, meciendo a Mateo en sus brazos, miraban por la ventana de la UTI neonatal, observando las luces de la ciudad encenderse. «Es como si el mundo allá afuera aún no lo supiera», murmuró Sofía. «No supiera que todo está a punto de cambiar». El caballo guardián, regresando a su posición al lado de la cuna de Mateo, emitió un suave relincho que pareció resonar con la propia frecuencia del universo. En aquel momento, todos en el Hospital Santa Lucía sintieron en sus corazones que el octavo día traería consigo no solo el amanecer de un nuevo día, sino el alba de una nueva era para la humanidad. El octavo día en el Hospital Santa Lucía amaneció con una atmósfera de expectativa y reverencia. El aire parecía vibrar con una energía palpable, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, aguardando el desarrollo de algo extraordinario. En las primeras horas de la mañana, un fenómeno sin precedentes comenzó a manifestarse. Una suave luz dorada, semejante a los primeros rayos del sol, comenzó a emanar del centro del hospital, precisamente del lugar donde el caballo guardián permanecía al lado de la cuna de Mateo. El doctor Ricardo, que había pasado la noche monitoreando los eventos, fue el primero en notar el cambio. «Es como si el propio hospital estuviera despertando», murmuró él, observando cómo la luz se esparcía gradualmente por los pasillos, tocando cada rincón del edificio. En la UTI neonatal, Sofía y Eduardo despertaron para encontrar a su hijo, Mateo, envuelto en un suave halo dorado. El bebé, antes tan frágil, ahora irradiaba una vitalidad y una presencia que iban más allá de su tierna edad. «Está diferente», susurró Sofía, tocando gentilmente el rostro de su hijo. «Es como si hubiera vivido 1000 vidas en una semana». Eduardo, igualmente maravillado, notó algo aún más sorprendente. Las marcas en forma de constelación en la piel de Mateo parecían estar en movimiento, como estrellas danzando en una galaxia microscópica. «Es como si llevara el universo dentro de sí», dijo él, su voz embargada de emoción. Mientras tanto, en los otros pisos del hospital, pacientes comenzaron a relatar experiencias extraordinarias. Muchos describían sensaciones de ligereza y expansión, como si sus cuerpos estuvieran disolviéndose en pura energía.
Otros hablaban de visiones de realidades alternativas, de vidas pasadas y futuras, todas convergiendo hacia un punto de unidad cósmica. La doctora Carmen, corriendo de un cuarto a otro para documentar los relatos, apenas podía contener su excitación. Es como si las barreras entre las dimensiones estuvieran disolviéndose, teorizó ella, intentando capturar en palabras lo que sus ojos presenciaban. Estamos viendo la realidad de una forma que la ciencia aún no puede explicar. En el jardín del hospital, ahora un verdadero oasis de vida y color, doña Consuelo lideraba un gran círculo de meditación. Cientos de personas, pacientes, empleados, visitantes e incluso curiosos que se habían aglomerado en las puertas del hospital, se unían en una poderosa corriente de intención colectiva. «Estamos en el umbral», proclamó doña Consuelo, su voz resonando con una fuerza que iba más allá de lo físico. El umbral entre lo que fuimos y lo que podemos convertirnos, entre la separación y la unidad, entre la enfermedad y la curación total. A medida que el sol subía en el horizonte, la luz dorada que emanaba del hospital se intensificó. Testigos, en las calles adyacentes, relataron ver un pilar de luz elevándose del edificio, alcanzando las nubes y más allá, como si estuviera conectando el cielo y la tierra. En el centro de investigación, los equipos registraban lecturas que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Campos de energía fluctuaban y se entrelazaban, creando patrones que los científicos describían como la propia tela de la realidad volviéndose visible. La doctora Blanca, observando los monitores con una mezcla de asombro y reverencia, sintió una profunda transformación ocurriendo dentro de sí. «No estamos solo presenciando historia», dijo ella al equipo reunido. «Estamos participando en la evolución de la conciencia humana». Al mediodía, el fenómeno alcanzó su apogeo. El caballo, guardián, que había permanecido inmóvil durante horas, de repente levantó su cabeza majestuosa. Sus ojos, ahora brillando como estrellas vivas, se fijaron en un punto más allá del horizonte visible. En aquel momento, una onda de energía atravesó el hospital, tan poderosa que fue sentida por toda la ciudad. Pacientes que antes estaban al borde del fin se levantaron de sus camas, completamente curados. Heridas crónicas cicatrizaron instantáneamente y condiciones consideradas incurables desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero la transformación iba más allá de lo físico. Todos los presentes sintieron una expansión de conciencia, una comprensión profunda de la interconexión de todas las cosas. Barreras de lenguaje, cultura y creencia se disolvieron, sustituidas por una sensación de unidad cósmica. Sofía y Eduardo, sosteniendo a Mateo en sus brazos, se sintieron envueltos por una onda de amor incondicional. En aquel momento, comprendieron que su hijo no era solo de ellos, sino un regalo para el mundo, un catalizador para una nueva era de curación y comprensión. El caballo guardián, su misión cumplida, comenzó a disolverse en miles de puntos de luz dorada. Cada punto de luz encontró su camino hacia un corazón humano, plantando allí la semilla de la transformación que habían presenciado. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el Hospital Santa Lucía ya no era solo un edificio, sino un portal, un nexo de posibilidades infinitas. La historia del caballo dorado y del bebé milagroso se esparciría por el mundo, inspirando a millones y desafiando las fronteras entre ciencia y espiritualidad. El doctor Ricardo, observando el cielo teñirse de dorado, sintió una profunda sensación de paz y propósito. Esto es solo el comienzo, reflexionó él. El verdadero trabajo de curación, de transformación del mundo, comienza ahora. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo nocturno, el Hospital Santa Lucía brillaba como un faro de esperanza y posibilidades. El viaje de 8 días había llegado a su fin, pero un nuevo viaje, uno que involucraría a toda la humanidad, apenas estaba comenzando. Y así, en la quietud de aquella noche transformadora, el mundo dio sus primeros pasos hacia una nueva era,
de conciencia, curación y unidad cósmica. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje extraordinario vivido en el Hospital Santa Lucía haya tocado sus corazones y expandido sus horizontes. Así como el caballo dorado dejó su marca en cada persona de esa historia, los invitamos a llevar esa energía de transformación y curación a sus propias vidas. Para continuar explorando los misterios de la curación y de la conciencia, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras e inspiradoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta narrativa despertó algo en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y dar like a este video. Diariamente, traemos contenidos que desafían los límites entre lo ordinario y lo extraordinario, explorando las infinitas posibilidades de la experiencia humana. Recuerden, así como el pequeño Mateo se convirtió en un catalizador de cambio, cada uno de ustedes lleva el potencial de transformar el mundo a su alrededor. Compartan sus reflexiones y experiencias en los comentarios abajo. Juntos, podemos continuar este viaje de despertar colectivo. Hasta la próxima historia, mantengan sus corazones abiertos a los milagros que nos rodean todos los días. La magia que presenciamos en el Hospital Santa Lucía está presente en cada momento, bastando apenas que abramos nuestros ojos y corazones para percibirla.